si queda algún ser humano vivo dentro de 220 millones de años, una bonita cifra, una bonita cantidad de tiempo, se encontrará con que el mapa del mundo no es el mismo. Habrá cambiado, como ha cambiado en el pasado. Y se encontrará, por ejemplo, que el océano Atlántico probablemente ya no exista y que el continente europeo, la península ibérica, que es la parte más occidental del continente europeo, está muy cerca del continente o de lo que fuera el continente americano. Eso es así porque la pequeña corteza terrestre, la finísima corteza terrestre sobre la que nosotros ponemos nuestros pies, es una capa de apenas unas decenas de kilómetros, en el mejor de los casos, sobre una inmensa capa también, pero de miles de kilómetros de espesor, que es el manto, que está en estado líquido. Es decir, es como la nata que flota encima de la leche, para que nos hagamos una idea. Pues esa nata, además, se rompe, se resquebraja, se separan los trozos, se vuelven a juntar. Ese es el movimiento de los continentes. Lo que pasa es que es un movimiento que se produce en una escala temporal de cientos de millones de años y nosotros somos incapaces de apreciarlo, pero es exactamente así. La mecánica del planeta, más o menos, es la siguiente. A través de unas dorsales, unas cadenas montañosas, que son las cadenas montañosas realmente importantes, no las que vemos en superficie, a través de unas dorsales en los océanos, que cruzan los océanos, la mayor cadena montañosa de la Tierra está justo en el centro del Atlántico, va prácticamente desde el Polo Norte, cruzando todo el Atlántico, hasta dar la vuelta a África, meterse por el Océano Índico, hacia el Pacífico, es decir, recorre prácticamente, es como una enorme cicatriz que recorre todo el planeta por debajo del mar. Y como justamente la corteza en los fondos marinos es mucho más estrecha, ahí es donde hay unas grietas de las cuales surge el nuevo material con el que se forman los continentes y con el que se forma la corteza terrestre. Surge del manto directamente. Es decir, tenemos esta gran trinchera submarina emitiendo material. Este material, a medida que va saliendo, empuja al material más antiguo y lo va empujando hacia las costas de los continentes. Entonces, en las costas de los continentes suceden dos cosas. Primero, estos se separan o se juntan, depende de cómo lo estemos mirando, y en los bordes de los continentes es donde están las fallas, es decir, donde las fronteras de esas placas tectónicas, de esos grumos de nata moviéndose, se tocan. Entonces, unas placas se rozan con otras, otras se suben encima de otras, con lo cual una se sumerge por debajo de otra, y ese es el tipo de movimiento que hacen los continentes. Se llaman zonas de subducción. Subducción porque cuando dos placas continentales, dos placas tectónicas se encuentran, pueden suceder varias cosas, que haya un rozamiento, lo cual significa terremotos, lo cual significa volcanes. Todo el círculo de fuego de volcanes, por ejemplo, sigue perfectamente el contorno de una falla que está justo debajo, ¿no? Puede haber, rozamientos, puede haber superposiciones, es decir, una placa se sube encima de la otra, entonces una se levanta y la otra se hunde. Entonces, todo este nuevo material que surge del centro de los océanos y que poco a poco, a medida que surge, va empujando y avanzando hacia las costas, en las zonas de subducción vuelve al manto, vuelve hacia abajo, vuelve a incorporarse al manto de la Tierra. Es decir, este es el proceso de creación y de destrucción de la corteza terrestre. ¿Qué sucede? Un grupo de científicos portugueses ha descubierto que en las costas de Portugal y de España y de Galicia se está formando una nueva zona de subducción. ¿Eso qué significa? Significa que la placa continental euroasiática se está partiendo por la mitad justamente por esa franja. Es un proceso que va a tardar millones de años y que cuando esté partida por la mitad, al crear una nueva zona de subducción, la placa atlántica va a ir introduciéndose debajo de esta placa, de esta grieta que se está formando, de esta zona de subducción, va a ir introduciéndose debajo, con lo cual los continentes, Europa y América, se van a ir uniendo. Este proceso calculan que terminará dentro de unos 220 millones de años y ha empezado hace relativamente poco, unos 5 o 20 millones de años. Es decir, podemos decir que la península ibérica se va a tragar el océano Atlántico. Esto será dentro de mucho, pero a mí me gusta contar, hay otro movimiento
que sufre nuestra península y que será mucho más reciente, es decir, sucederá muchísimo antes, 5 millones de años, que tampoco está mal, y es que las presiones a las que está sometida la península ibérica, con la placa europea por un lado y la placa atlántica por otro, harán una cosa muy curiosa, y es que se van a fracturar los Pirineos, se romperá los Pirineos, la península ya no será una península, sino que quedará como si fuera una gran isla, y esas mismas presiones, una vez que se haya roto el vínculo con el continente europeo, harán que la península vaya girando sobre sí misma, vaya rotando, de forma que la costa levantina, Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, vayan girándose hacia África. Dentro de 5 millones de años ese giro se habrá completado y la actual costa levantina, estará encajada en el continente africano por el norte. El Portugal estará al norte y lo que es la bahía de Cádiz y toda la parte de Andalucía estarán apuntando al Atlántico. Este es un movimiento local, pequeño, que no tiene que ver con el que hemos hablado antes, pero esa será la península ibérica que después, esa nueva zona de subducción, haga que los continentes vuelvan a reunirse y que dentro de 220 millones de años América y Europa vuelvan a estar sin un océano de por medio.